Hola, hoy vamos a meternos con algo que vemos siempre, pero quizá no le prestamos tanta atención. La botella de vino. Tenemos aquí unos apuntes, extractos que hablan de su historia, sus formas. La idea es entender un poco por qué es como es. Exacto, porque más allá del vino, el envase mismo tiene una historia súper interesante y bueno, un impacto real en lo que terminamos bebiendo. Vamos a ver qué secreto se esconde. Perfecto. El punto de partida, según esto, es que antes el vino no venía así, no. Se vendía en barriles, a granel. ¿Cómo fue ese salto a la botella? Fue un cambio crucial, digamos. Los barriles eran lo más práctico para las tabernas, claro, para vender por copio, pero no tanto para que alguien se llevara vino a casa o para transportarlo fácil en pequeñas cantidades. Entiendo. Luis XV. Ahí se permitió oficialmente vender el vino ya en botellas. Ahí arrancó todo entonces. Y una vez que se pudo, ¿cómo se definió la forma, esta forma cilíndrica que conocemos? Bueno, la forma cilíndrica se adoptó bastante rápido. Era estable, se podía acostar para guardar, fácil de apilar, y el fondo, esa hendidura, la picada que le dicen, Sí, ¿eso para qué es exactamente? pues ayuda a que la botella se pare bien, le da más estabilidad. Y también, si el vino tiene sedimentos, se quedan un poco ahí concentrados al servir. Es funcional. Mira tú. Pero no todas son iguales. Veo botellas más altas, otras con hombros caídos. ¿Esas diferencias de dónde vienen? Correcto. No todas son iguales. Cada región importante fue como desarrollando su propio estilo. La más común hoy día es la bordelesa, la de Burdeos, ¿sabes? Alta, hombros bien marcados, se usa muchísimo en todos lados por elegante y funcional. Ajá, esa es la clásica. Luego tienes la burgoñona, de Burgoña. Esa tiene los hombros más suaves, más caídos y el cuello un poco más fino. Es otro diseño clásico. Y está la tipo flauta, la de Alsacia o del Rin, que es muy alta, muy esbelta, casi sin hombros definidos. Cuerpo, hombro y cuello casi se fusionan. Qué interesante cómo cada región le dio su toque. Ahora, una pregunta clave. ¿Por qué casi todas son de 75 centilitros? Siempre me pareció una medida rara. 750 mililitros. Sí, parece un número sacado de la nada, ¿verdad? Pero tiene una explicación histórica y sobre todo comercial. Resulta que en el siglo XVIII, uno de los principales compradores de vino francés era Gran Bretaña, Ok. ¿Y? y los británicos medían los líquidos en galones imperiales. Un galón imperial son, unos 4,5 litros, más o menos. 4,54 litros para ser exactos. Ajá. Pues resulta que una caja de 6 botellas de 75 centilitros suma exactamente 4,5 litros. Era la forma perfecta de traducir galones a cajas de vino para la exportación. Hacía las cuentas mucho más fáciles. No te puedo creer. O sea que estandarizamos mundialmente una medida para facilitarles las importaciones a los ingleses hace siglos. ¡Qué fuerte! Tal cual, una cuestión de logística pura y dura que se quedó para siempre. Y además, bueno, esos 75 centiclaves dan convenientemente para unas 6 copas de vino. Claro, eso también es práctico. Para servir en restaurantes o en casa. Todo cierra. Exacto. Una mezcla de historia comercial y conveniencia actual. Definitivamente ese dato del galón es un aha moment. Y el color del vidrio. Uno siempre asume que el verde oscuro o marrón es para proteger al tinto de la luz. ¿Es tan así? Bueno, sí y no. Es verdad que el vidrio oscuro filtra mejor la luz ultravioleta, y eso es bueno para los vinos que se van a guardar, especialmente los tintos. Protege de la oxidación lumínica. Pero, Pero las notas que tenemos sugieren que la estética juega un papel quizá igual de importante. Para los vinos blancos y rosados, por ejemplo, se usan mucho vidrios transparentes o muy claros. ¿Por qué? para ver el color, supongo. Exacto. Para poder admirar esos colores pálidos, brillantes. En esos casos, parece que la presentación visual le gana a la máxima protección contra la luz, según esta fuente al menos. O sea que protege algo, sí, pero a veces elige pensando más en cómo se ve. Curioso. Y más allá de contener y verse bonita, ¿qué otros efectos tiene la botella en el vino? Uy, el impacto es fundamental. Para empezar, piensa en el champaña o cualquier vino espumoso. No existirían sin la botella de vidrio. Claro, por la presión.
Exacto. La segunda fermentación, esa que crea las burbujas, pasa dentro de la botella. Necesitas un envase que aguante esa presión interna, que es bastante alta. La botella es parte del método. Totalmente. Y para los vinos tranquilos, los que no tienen burbujas. Ahí la botella es clave para la conservación a lo largo del tiempo. Permite que el vino se mantenga estable, lo protege de una oxidación excesiva, facilita el transporte seguro y, lo más importante para algunos vinos, permite la guarda, el envejecimiento en botella. Y hablando de guarda, el tamaño de la botella importa. Envejece igual un vino en una botella normal que en una Magnum, por ejemplo. Definitivamente importa. Y mucho. El vino envejece, entre otras cosas, por un contacto muy, muy lento con el oxígeno. La clave está en la relación entre la cantidad de vino y el poquito aire que queda en el cuello de la botella, o el que puede entrar mínimamente a través del corcho con los años. Entiendo. ¿Y en las botellas grandes? En botellas más grandes, como una Magnum de 1,5 litros o una Jeroboam de 3 litros, la proporción de ese poquito aire respecto a la cantidad total de vino es menor que en una botella estándar de 75 centilitros. Ah, claro. Menos oxígeno por litro de vino, digamos. Exactamente. Y eso significa que el proceso de oxidación y evolución del vino es más lento. Por eso se dice que los vinos en formatos grandes envejecen más despacio, conservan la fruta por más tiempo y pueden desarrollar una complejidad diferente a lo largo de muchos años, ideal para coleccionistas. Es fascinante. Entonces, repasando un poco, la botella cilíndrica nace por estabilidad y comercio en el siglo XVIII. Las formas varían por región, con historia y a veces función detrás. Los 75 centilitros vienen de esa carámbola comercial con el galón inglés. Así es. Y que además facilita servir unas 6 copas, sino que es indispensable para hacer champán y encima modula cómo envejece según su tamaño. Tal cual. Un objeto que parece simple, pero que tiene capas y capas de historia, de ciencia, de decisiones comerciales. Nos deja pensando, ¿no? La próxima vez que uno compre un vino para guardar unos años, quizá no solo mirar la etiqueta, sino también pensar si vale la pena buscar un formato más grande para que evolucione más lentamente. Es una buena reflexión. El tamaño sí importa, al menos en la guarda del vino.